El 10 de mayo de 1923, en un hotel de Lausana, Suiza, un emigrado ruso, Moritz Conradi, asesinó al representante soviético ante la conferencia de Lausana, Václav Vorovsky, amigo personal de Lenin. Conradi entregó su pistola al gerente del hotel, se dirigió a la orquesta del salón para pedir a los músicos que tocaran la marcha fúnebre de Osse del Peer Gynt de Edvard Grieg, prendió un cigarrillo y se dejó arrestar. La policía halló una confesión en su habitación en la que relataba haber actuado en venganza contra los perros rojos, o sea, los bolcheviques, que habían matado a sus tíos en el Petrogrado revolucionario y que habían dejado morir a su padre de inanición. Conradi pertenecía a una de las familias más pudientes de San Petersburgo, en el negocio de la dulcería y los chocolates, y había combatido en los ejércitos blancos contra los bolcheviques. En su juicio, 6 meses después, en noviembre de 1923, Conradi y su único cómplice, Arkady Polunin, fueron absueltos por el jurado, bajo el entendido de que matar bolcheviques era algo noble y que el verdadero crimen era el régimen bolchevique en su totalidad, un sistema de terror. Para que salieran libres fue crucial la ayuda que varios emigrados rusos prestaron a la defensa, dándose a la tarea de reunir evidencias de los crímenes bolcheviques por toda Europa. La mente maestra detrás de esta maquinaria fue Alexander Guchkov, a quien ya hemos mencionado antes, que organizó todo un aparato de contactos para documentar los pecados del bolchevismo en Rusia. Como resultado del juicio, que duró 11 días, uno de los abogados de la defensa, el ginebrino Theodor Oberth, fundaría una institución en junio de 1924 para documentar y alertar a los gobiernos del mundo sobre los peligros del comunismo, la Entente Internationale Anticommuniste, que llegó a ser muy influyente, por ejemplo, en Francisco Franco. Esa es la historia que cuento en mi tesis doctoral, que representa una fotografía de esa Europa de 1923 sumida en la ansiedad por el comunismo proveniente de Rusia. Soy Rainer Matos y esto es Rusia en voz alta. Para 1920, los bolcheviques tenían prácticamente ganada la guerra civil. Los últimos reductos de los ejércitos blancos fueron vapuleados por el ejército rojo a fines de ese año, en especial el ejército del general Piotr Wrangel en Crimea, desde donde miles de soldados y sus familias fueron evacuados, Conradi y Polunin entre ellos, por cierto, a un campo de concentración bajo administración francesa en Galípoli, Turquía. Esta salida masiva de soldados blancos que se desperdigaron por los países balcánicos y que tuvieron que ser auxiliados por la Liga de Naciones con pasaportes especiales, sumada a exilios previos y posteriores, llevó a que entre 1917 y 1922 salieran del antiguo imperio ruso entre 800 y 900 mil personas que no querían vivir en una Rusia bolchevique. Los cálculos originales de 2 millones que se hicieron muy al principio eran bastante exagerados, según Catherine Gusev. Son famosas las anécdotas de antiguos nobles que perdieron todo, que terminaron manejando taxis en París. La gran emigración rusa será un fenómeno importante, interesantísimo, que amerita un estudio propio. Salieron muchas de las mentes más brillantes de Rusia, muchísimos intelectuales, artistas, como el compositor Sergei Rachmaninov, el pintor bielorruso judío Marc Chagall, a quien los bolcheviques le pusieron un estudio, pero terminó harto de la burocracia. La poetisa Marina Tsvetaeva, que regresó a Rusia en 1939, se suicidaría un par de años después. El compositor Sergei Prokofiev, que regresa también en 1936 y morirá allí hasta 1953, el mismo día que Stalin. El sociólogo Pitirim Sorokin, que había sido miembro del Partido de Socialistas Revolucionarios. El escritor Vladimir Nabokov, cuyo padre era miembro del Partido Cadete y fue asesinado en Berlín por un radical monarquista cuando recibió una bala dirigida al líder de los cadetes, a Pavel Miliukov. ¿Sí?
o personajes como Max von Scheubner-Richter o Alfred Rosenberg, de la nobleza germano-báltica, que huyeron a Alemania y fueron una influencia crucial en Hitler más tarde. Son ellos quienes le meten a Hitler la idea en la cabeza de que los bolcheviques son judíos. Muy pocos emigrados regresarán a Rusia de alguna u otra forma. La mayoría se quedó viviendo en el exilio para siempre. A principios de 1921, los bolcheviques habían pacificado el país y podían finalmente dedicarse a su proyecto socialista. Sin embargo, hubo un episodio a inicios de la primavera que Lenin no se esperaba. Los marineros de Kronstadt, el puerto en la isla que está frente a Petrogrado, que habían sido uno de los grupos más fieles al bolchevismo, orquestaron una protesta desde el 1 de marzo en contra de la represión del gobierno de Lenin. Ahora que la guerra civil terminaba, los marineros de Kronstadt demandaron elecciones reales en los soviets que incluyeran a otros partidos de izquierda, a grupos anarquistas, que se legalizara de nuevo a esos partidos, mencheviques y socialistas revolucionarios, entre otros. Llamaban a reducir las medidas draconianas, represivas, y a permitir la libertad de expresión a obreros y campesinos. Lenin entabló diálogo primero con los marineros de Kronstadt, envió negociadores, pero al final se hizo un diálogo de sordos y Trotsky ordenó reprimir la protesta. Para Lenin no fue fácil lidiar con esto. Llegó a decir que la revuelta del propio proletariado en Kronstadt era mucho más peligrosa que cualquiera de los generales blancos. Por esa razón, Lenin anunció, tan solo 3 días después de reprimir la revuelta de Kronstadt, una nueva política económica, que se llamaba literalmente así, la NEP, por sus siglas en ruso. ¿En qué consistía la NEP? Básicamente, la requisición forzosa del grano entre los campesinos bajo la táctica del comunismo de guerra se sustituyó por un impuesto de 10% al agro. Es decir, los campesinos solo tenían que dar el 10% de sus ingresos al gobierno y podían vender su excedente a precios de mercado. Por otra parte, la industria quedaría nacionalizada, pero habría cierta libertad gerencial en las fábricas para fomentar la recuperación del país después de, imagínense, 4 años de guerra mundial, 3 años de guerra civil y entre ambos conflictos casi 10 millones de muertos. Se permitió incluso con la NEP la propiedad privada en pequeña escala. En general, la NEP fue un éxito económico en el mediano plazo. Para 1924 la producción agrícola volvía apenas a los números que tenía en 1914. Para 1925 la industria se recuperó apenas en 3/4 partes con respecto a los números que tenía 10 años atrás. ¿Sí? Esta sería, a grandes rasgos, la política económica del país durante toda la década de 1920. Lenin dijo que había que dar un paso para atrás para luego dar 2 hacia adelante en la construcción de una sociedad socialista. Y sí, supuestamente Karl Marx había trazado el camino a seguir, pero la verdad es que Lenin y sus sucesores van a experimentar todo el tiempo. Siempre le digo a mis alumnos, si algo caracteriza a la Unión Soviética es que fue un experimento constante, precisamente porque era un modelo totalmente nuevo, original, inexplorado. Siempre quedaría el marxismo para justificar cualquier cosa, pero en la realidad se iba por un camino, luego se daba marcha atrás, se iba por otro o se inventaba un tercero. Eso ocurrió desde la fundación del Estado soviético hasta su caída en 1991. Esta idea de Guerra Fría, de que la URSS se guiaba en absolutamente todo por la ideología, es bastante maleable. La nueva política económica trajo una institucionalización y una relajación crecientes en otros aspectos. La CHK, la policía, se convirtió en un departamento burocrático, el GPU o OGPU. El gobierno bolchevique comenzó a ser reconocido internacionalmente como el único gobierno de Rusia. Aunque no lo crean, todavía algunos gobiernos reconocían a los emigrados rusos como el gobierno ruso a lo largo de los años 20. Y además vino la famosa indigenización
una campaña para resolver la cuestión de las nacionalidades. En un momento voy a volver a esto, porque es quizá el fenómeno más importante en la historia de la Unión Soviética, la indigenización. Pero antes de pasar a eso, hablemos de las conquistas sociales que logró el régimen bolchevique desde muy temprano, como pionero en temas que incluso todavía hoy se consideran de vanguardia. Educación pública, gratuita, masiva, con preferencia para las clases populares, campañas de alfabetización realmente masivas, estudios superiores para obreros en las fábricas, los famosos rabfak, una creciente igualdad salarial entre hombres y mujeres, seguridad social, seguridad médica y seguridad habitacional gratuitas para toda la población. Aquí no estoy hablando de calidad, que podía llegar a ser muy cuestionable, obviamente. Pero bueno, la URSS fue el primer país en ofrecer todo esto a la población por el hecho de ser personas. Insisto en lo de seguridad habitacional. El Estado le daba una casa gratis a todo el mundo. Lo voy a repetir. El Estado le daba una casa gratis a todo el mundo. Claro, no había infraestructura suficiente en la década de 1920 para dar casa a cada familia, por lo que había que recurrir a meter a varias familias en una casa o departamento, las famosas comunalcas. Y según se portaran, según trabajaran, después de unos años podrían mudarse a un departamento propio conforme hubiese más infraestructura, y así fue ocurriendo en buena medida hasta los años 80 del siglo pasado. Y también como dato adicional, ya dijimos que la Rusia soviética fue la primera en despenalizar la homosexualidad, 1918, pero también fue la primera en legalizar el aborto gratuito a partir de 1920, con base en teorías feministas como las de Alexandra Kollontai, una bolchevique que fue la primera mujer en tener un puesto ministerial en el primer gabinete de Lenin, y la primera mujer embajadora en Noruega, luego en México, 1926-27, y luego en Suecia. En el escenario cultural despuntó con la Revolución, con la NEP, una era sumamente vanguardista en el plano artístico, que será muy influyente más allá de las fronteras soviéticas. En México, por cierto, en la pintura, en el muralismo, tuvo mucha influencia. En realidad ya venía la tendencia vanguardista desde los últimos años del Imperio Ruso, hay que decirlo, ¿sí? Ya existía un Stravinsky, ya existía un Kandinsky, etc. Pero la revolución y la guerra civil trajeron un nuevo empuje acelerado de todo esto. Estoy hablando de el cine para las masas de Sergei Eisenstein, que vino a México también, o el cine vanguardista de Dziga Vertov. Vean en YouTube su película El hombre de la cámara, la pueden ver ahí gratis, ¿sí? Los diseños visuales de Varvara Stepanova, de su marido Alexander Rodchenko, el teatro experimental de Vsevolod Meyerhold, las pinturas e instalaciones de Lazar El-Lisitsky, la poesía de Vladimir Mayakovsky, la pintura de Kazimir Malievich, El cuadrado negro, ¿se acuerdan? La pintura de Lyubov Popova, de Nadezhda Udaltsova, o la música vanguardista de Nikolai Roslavets o del propio Sergei Prokofiev, o incluso la de Igor Stravinsky, que aunque estaban exiliados, se escuchaba esta música en la URSS. En esta época, después se prohibirá. Aunque Stravinsky vivía desde 1910 en Francia, él no sale por temas políticos, él ya vivía fuera, y regresa a Stravinsky hasta 1962, ya viejo, a visitar su antigua casa, etc. Hablemos entonces de la indigenización, que es la traducción del término korenizatsiya en ruso. Créanme, la indigenización es la política central del Estado bolchevique y lo será hasta su caída. En el pasaporte de cualquier ciudadano soviético, después del nombre, la principal identificación era la nacionalidad. Y mientras la ideología socialista podía ser maleable, el principio nacional no. Y eso explica mucho de lo que se ve hasta el día de hoy en el espacio postsoviético. Es crucial entenderlo. Hemos hablado mucho en este podcast sobre los imperios, sobre la forma en que buscaban el balance entre poblaciones tan diversas, y dijimos que con el arribo del nacionalismo el balance se empezaba a ver alterado. La indigenización será
la forma en que Lenin, ese Lenin pragmático, heterodoxo y sumamente inteligente, busca resolver esta cuestión en este nuevo imperio soviético. Lenin primero lidió con esto a fines de 1917 cuando le da la independencia a Finlandia, con la idea de ahorrarse problemas, pero también con la idea de que tener una Finlandia independiente haría que la clase obrera finlandesa ya no estuviera distraída con el nacionalismo. Y entonces eso iba a hacer que se concentraran en acabar con su enemigo de clase, con la burguesía y la aristocracia finlandesas. Es decir, para Lenin, la nación como hecho precipita la lucha de clases. Además, como buen marxista que piensa por etapas históricas, Lenin consideraba que la etapa nacional era inevitable. Y el resultado de la Primera Guerra Mundial parecía confirmarlo, ¿no? Cayeron varios imperios, de sus cenizas surgieron estados-nación. Así que si la etapa nacional era inevitable, era inútil oponerse a ella. Más bien, había que usarla en favor del socialismo. ¿Cómo? Produciendo naciones desde arriba, para evitar que se produjeran desde abajo, de manera violenta, y se alterara el equilibrio. Durante la Guerra Civil, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán fueron brevemente independientes, luego recuperadas por los bolcheviques. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania obtuvieron su independencia. Lenin estaba perfectamente consciente de esto. Así que se le va a ocurrir que desde el Estado, Lenin siempre está pensando desde el Estado, de arriba hacia abajo, se pueden crear naciones. Esto es la indigenización. Como lo dice Terry Martin, se trató de un proyecto de acción afirmativa. Voy a citar a Terry Martin. La Unión Soviética fue el primer imperio de acción afirmativa en el mundo. El nuevo gobierno revolucionario de Rusia fue el primero de los viejos estados europeos multiétnicos en confrontar la creciente ola de nacionalismo y responder promoviendo sistemáticamente la conciencia nacional de sus minorías étnicas y estableciendo para ellas muchas de las formas institucionales características del Estado-nación. Termina la cita. Esto es de un gran libro de Martin, The Affirmative Action Empire, el imperio de la acción afirmativa, que explica muy bien este fenómeno. ¿En qué consistió concretamente la indigenización? En dividir el país en distintas repúblicas soviéticas como base del Pacto Federal, con lo cual se crea oficialmente ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Soviética o URSS, en diciembre de 1922. Significa también que en la República Soviética de Ucrania, por ejemplo, perdón por usar tanto Ucrania de ejemplo, pero es necesario para entenderlo hasta el día de hoy, en Ucrania se elevó el ucraniano a lengua oficial junto con el ruso y se promovió el uso del ucraniano en las escuelas, en las fábricas, en las sesiones del Partido Comunista Ucraniano, en los soviets de Ucrania. Se promovió el traje típico ucraniano, la música folclórica ucraniana, las tradiciones ucranianas, la ucranianización de la membresía en el Partido Comunista, etc. Esto ocurrió en toda la Unión Soviética, donde quiera que hubiese minorías que no eran rusas, ¿sí? Y justamente aquí viene el meollo del asunto. Para Lenin había de naciones a naciones. Las naciones pequeñas, las que habían sido oprimidas en el zarismo para favorecer a la nación rusa, tenían un carácter más democrático que las naciones opresoras, en este caso la rusa. Para Lenin, que era étnicamente ruso, por cierto, había que evitar que en este nuevo estado tan vertical, tan autoritario, tan poderoso, los grandes rusos, los rusos étnicos, tuviesen mucho poder, porque casi en su ADN estaba el oprimir a las minorías no rusas. ¿Sí? Eso es lo que Lenin consideraba el máximo peligro. Y estaba realmente obsesionado con este tema ya para 1922-23 en sus últimos escritos y en sus últimas órdenes a sus allegados. Por eso es que Lenin pide, desde 1913, en el exilio, a un bolchevique georgiano, a Yosif Yugashvili, luego conocido como Stalin, que escriba las tesis del partido bolchevique sobre la cuestión nacional.
cuya novedad es básicamente que toda nación tiene un territorio. Esa es la gran contribución teórica de Stalin. Stalin era georgiano, de una nacionalidad oprimida. En la mente de Lenin, Stalin entendía de qué iba este asunto. Por eso también cuando Lenin toma el poder en 1917, designa a Stalin como comisario popular. Los bolcheviques habían quitado el título burgués de ministro. Comisario popular de Asuntos Nacionales. Y por eso, en abril de 1922, es que Lenin nombra a Stalin como secretario general del Partido Comunista, que era como se había renombrado el partido bolchevique. Es decir, que fuera Stalin quien dirigiera la política del país. ¿Por qué? Porque era georgiano. Y en ese momento Lenin ya está obsesionado con este tema de que los grandes rusos no concentren mucho poder. Más tarde hay evidencia de que Lenin se arrepintió de dejar a Stalin, pero bueno, ya era un poco tarde. Y luego Stalin salió medio nacionalistoide ruso, entonces... pero bueno, esto no se podía saber antes. En fin, eso es la indigenización, que contribuyó a definir las fronteras internas entre las repúblicas soviéticas en alianza con varios etnógrafos de la Escuela Antropológica Imperial Rusa. Esto lo ha estudiado Francine Hirsch, por ejemplo, que dice que los etnógrafos estaban felices con el proyecto bolchevique porque el Estado les dio dinero para que ellos dijeran dónde comienza Ucrania y dónde termina Rusia, para determinar cuál distrito se considera uzbeco y cuál distrito ya se considera turcmeno, de acuerdo a la tradición, la lengua, el folclore, etc. Este fue el proyecto de Stalin desde el Comisariado de Nacionalidades y, por supuesto, a la hora de crear la Unión Soviética en diciembre de 1922, comenzó ya este proyecto en el ámbito federal. Como política pública, la indigenización inicia en 1923, pero ya tenía una larga raigambre previa con las alianzas de los bolcheviques desde la Guerra Civil con varias minorías y con algunos escritos de Lenin desde mucho antes también. Bueno, tan exitosa fue la indigenización que durante la época soviética prácticamente nadie se mató por el hecho de pertenecer a una u otra nación. Trajo una estabilidad enorme en un Estado plurinacional, el más grande del mundo, ni más ni menos, que corría en contra de los tiempos históricos del Estado-nación en el resto del planeta. A ver si se entiende con un ejemplo concreto. Hubo un historiador y político ucraniano, Mikhailo Hrushevsky, que publicó la primera historia nacional de Ucrania, por cierto, en varios tomos, que era miembro del Partido de los Socialistas Revolucionarios, o sea, rival de los bolcheviques, que presidió la Rada ucraniana que proclamó la independencia de Ucrania en enero de 1918 en la Cuarta Universal, y que se exilió, obviamente, al terminar la Guerra Civil. Hrushevsky regresa al país en 1924. Porque le gustó lo que estaban haciendo los bolcheviques en Ucrania, porque le gustó, le atrajo esa ucranianización de Ucrania, que los proyectos que él había encabezado previamente no había conseguido. ¿Sí? Hrushevsky fue profesor de la Universidad de Kiev hasta su muerte en 1934. Es un ejemplo prístino de lo que buscaba la indigenización. En el año 1923, mientras tenía lugar el proceso de Moritz Conradi y Arkady Polunin en Suiza, en la Unión Soviética parecía claro que Lenin ya iba de salida. Ya estaba enfermo, ya le habían dado 2 ataques al corazón, no descansaba, seguía trabajando. Para 1923 Lenin ya estaba retirado en su casa de campo y los funcionarios que él designó se encargaban del gobierno. El gobierno soviético, por cierto, era algo totalmente nuevo. Había un jefe de Estado y un jefe de gobierno, de gabinete, pero no eran figuras tan relevantes como el secretario general del Partido Comunista. Por cierto que eso de comunista fue el título que adoptaron los bolcheviques desde 1918 para diferenciarse de otros grupos socialistas. Al secretario general lo arropaba un buró político, un politburó, de 11 miembros, que tomaba las decisiones más importantes y estaba por encima incluso del gabinete. Ese era el modelo leninista,
sostenido en el estado policíaco, reforzado después de la guerra civil. Pero bueno, con Lenin aislado, Stalin dirigía ya las sesiones del Politburó con una clara continuidad de las políticas de Lenin, en específico la nueva política económica. Y precisamente por el aislamiento de Lenin, comenzó a haber una oposición en el partido a estas políticas, en específico contra la NEP. Esta oposición, llamada oposición de izquierda, era dirigida por Trotsky, que era comisario de guerra y era el gran caudillo de la guerra civil. Trotsky proponía al partido volver a la industrialización masiva en detrimento de los campesinos, terminar la burocratización masiva, financiar la revolución comunista en otros países. O sea, para Trotsky era necesario un estado de revolución permanente y pensaba que la NEP había traído demasiadas concesiones al capital, al sector privado y alejaba a la URSS del camino al socialismo. Digamos que el timing de Trotsky no fue muy oportuno. En octubre de 1923 es cuando ya manifiesta oficialmente ante el partido estas inquietudes ante el Politburó, pero unos meses después, el 21 de enero de 1924, Lenin muere. Y criticar a Lenin una vez muerto, híjole, pues se veía muy mal. En parte por eso fue que Stalin divinizó la figura de Lenin de manera póstuma. Stalin va a renombrar Petrogrado como Leningrado. Mandó a hacer un concurso público para construir un mausoleo donde quedara expuesto el cadáver de Lenin embalsamado en medio de la Plaza Roja de Moscú. Bueno, ese mausoleo ahí sigue. Se puede ver el cuerpo de Lenin todavía. Algunos dicen que es un muñeco, no sería extraño, pero se puede ver. Lenin quería ser enterrado con su mamá, pero Stalin, como acto político, decide actuar de esta manera. Porque si algo tenía Stalin, además de ser un hijo de lo que ustedes saben, es que era un político muy sagaz, contrario a Trotsky, que no era político, era un caudillo. Convertir a Lenin en Dios dejaba a los trotskistas muy mal parados para ese momento. En 1925, Trotsky fue removido del comisariado de guerra, aislado cada vez más por Stalin. En 26 a Trotsky se le expulsa del Politburó. En 27 se le expulsa del partido. Al año siguiente fue exiliado a Kazajstán y en 1929 fue expulsado del país. Más allá de que se cayeran mal ellos dos, esto tenía su chiste. A partir de 1928, Stalin va a aliarse con las mentes del partido que empezaban a hablar de volver a la industrialización masiva, precisamente lo que defendía Trotsky y sus allegados. En 1929 Stalin va a decretar la muerte de la nueva política económica y el viraje hacia una política de industrialización abrumadoramente masiva. Y no podía hacer esto con Trotsky allí. Lo tenía que hacer a un lado por completo y no admitir que le robó la idea. Esto era política pura, ¿sí? Como sabemos, Trotsky huye a Turquía, luego a Noruega. Finalmente, cuando nadie lo quiere recibir, el gobierno de Lázaro Cárdenas lo invita a México, momento para el cual nuestro país ya había roto relaciones con la URSS, aunque había sido el primero en Latinoamérica en reconocerla desde 1924. Y se rompieron las relaciones por temas de interferencia en asuntos internos, en el Partido Comunista Mexicano, agitación obrera, etc. De enero de 1937 a agosto del 40, Trotsky vivió en Coyoacán, primero en la famosa Casa Azul, con Diego Rivera y Frida Kahlo, y luego me lo corrieron por meterse con Frida, y terminó en una casita que aún se puede visitar en la calle de Viena, en Coyoacán, donde el 21 de agosto de 1940 lo asesina un agente stalinista español, Ramón Mercader, ya en un contexto totalmente distinto. Es importante entender que Stalin no manda matar a Trotsky sino hasta 14 años después de que comienza a aislarlo. Y esto tiene su lógica. Stalin siempre reaccionaba a los contextos. Y vamos a hablar ahora de eso precisamente, porque va a ser esa lógica la principal en el stalinismo. Stalin siempre va a vincular política exterior y política interna. Como decía, el partido empieza a virar
en la segunda mitad de los 20 hacia impulsar la industrialización masiva, que es un sentimiento que Stalin no generó pero sí supo explotar. En parte esto viene porque desde 1926 empieza a haber ciertas tensiones en las relaciones internacionales y fronterizas de la URSS. Va a haber tensiones con Polonia y con China, que son dos países que colindan con la URSS, pero también con Francia, con Inglaterra, por diversos temas. Comenzó a haber un miedo a que si estallaba una nueva guerra, quizás la URSS no estaría en una posición de ganarla. Este sentimiento era bastante serio, cada vez va a ser más tomado en cuenta. Stalin empieza a encauzar la política económica hacia la industrialización del país, por eso va aislando a Trotsky, que es el que la propugna, la defiende. Desde octubre de 1928 comienza esta nueva política económica de industrialización masiva, con un plan de 5 años, un plan quinquenal. Cuando digo masiva es masiva, literalmente. La Unión Soviética va a ser un país antes y otro país después de estos 5 años. Fue una revolución industrial brutal en todo sentido, una de las más impresionantes de la historia humana, siempre con esta obsesión en mente de estar preparados para una nueva guerra, que a partir de 1929, con la crisis capitalista, parecía cada vez más inminente esa guerra, porque además empiezan a ganar los partidos extremistas en Europa. Me interesa mucho detenerme en la lógica de la industrialización, porque de allí se deriva todo lo demás. Vamos a tratar de entenderlo, es complicado porque hay mucho mito por ahí metido en todo esto. El miedo a una nueva guerra lleva a la industrialización masiva que se financia con la riqueza del país, que son los recursos del campo, sobre todo el grano, que será exportado masivamente en un momento de crisis en Occidente. Y a cambio, Occidente proveerá a la URSS de maquinaria, de asesoría ingenieril y de no pocos migrantes que fueron a trabajar temporalmente a la URSS también. Ahora, ¿cómo asegurar la obtención de todos los recursos del campo para financiar la industrialización? Obviamente, quitándoselos a los campesinos por la fuerza, como había ocurrido durante el comunismo de guerra, pero ahora de manera mucho más contundente, mediante la colectivización del campo, es decir, campañas masivas, todo es masivo aquí, campañas masivas de recolección de grano y de otros productos, con cuotas que eran prácticamente imposibles de alcanzar para muchos campesinos. Esto trajo la campaña de desculaquización, es decir, ir en contra de los kulaki, los kulak con K, no es lo mismo que gulag con G, eso ahora lo vamos a explicar. Los kulak eran los campesinos que se habían enriquecido durante la NEP. Esta campaña tan extendida propició, por supuesto, varios desastres socioeconómicos, entre ellos una nueva hambruna. Recuerden ya esta tendencia en que todo proceso de industrialización masiva en el Estado ruso desde 1891, luego 1921, ahora 1932-33, se hace a costa del campo, que es el gran perdedor. En esta nueva hambruna murieron más de 5 millones de campesinos, según los cálculos más serios. Irónicamente, en las zonas más fértiles del país, en Ucrania, en Kazajstán, en el Volga, hubo mucha negligencia por parte de las autoridades y del propio Stalin para conseguir los objetivos de las cuotas y de la economía planificada. Pero para fines de 1933, cuando el desastre ya era evidente, Stalin frena la colectivización en seco y de hecho tuvo que otorgar concesiones a muchos campesinos, exenciones fiscales, permitirles propiedad privada, etc. Hoy en día cunde el mito de que Stalin fabricó deliberadamente esta hambruna para matar a los ucranianos y a los kazajos, ¿no? Sin mayor argumento que el hecho de que le caían mal. Vaya, esto es un disparate. Porque además la hambruna también se llevó a muchos rusos y a otros grupos poblacionales. La hambruna no discrimina entre nacionalidades, ¿sí? No hay evidencia de esto, más que en la mente de la historia oficialista, nacionalista de Ucrania o de Kazajstán, ¿sí? Esto no exenta a Stalin de haber liderado una política económica brutal, con consecuencias crueles, irreparables, etc. Por supuesto, los campesinos que se negaron a entregar sus productos fueron arrestados. En este primer plan quinquenal se arrestó a 1.8 millones de campesinos declarados kulaki. Esto también tenía su lógica.
por más perversa y poco ética que fuera, no me meto en eso, ¿sí? A ver, obviamente no había infraestructura carcelaria suficiente en la Unión Soviética como para meter a casi 2 millones de presos. Por eso el gobierno creó un sistema de campos de trabajo, como ocurría en el zarismo, pero mucho más extendido. Los campesinos declarados criminales irían al sistema penal de campos, llamado, ese sí, Gulag con G, que es un acrónimo de Государственное управление лагерей, es decir, Administración Estatal de Campos. El Gulag era una oficina del gobierno soviético, encargada de administrar estos campos de trabajo a los que iban los considerados criminales. ¿Sí? Sería famoso después por Alexander Solzhenitsyn, que publica el archipiélago Gulag, y le llama archipiélago porque si uno ve el mapa de los campos en la Unión Soviética aparecen varias islas, ¿sí? Como han dicho historiadores serios, Archie Getty, por ejemplo, muy recientemente fallecido, y otros con base en trabajo de archivo, porque este tema se ha prestado desde hace mucho a la falta de seriedad y a la exageración. El Gulag tenía dos funciones. Una era la penal, es decir, castigar a los criminales o que se consideraban como tal, pero que siempre tenían la oportunidad de salir libres si trabajaban lo que les correspondía en los campos, porque es una sociedad socialista. Uno se reivindica mediante su trabajo. Eso es muy importante de entender, no es algo menor. La otra función era la económica, que era simplemente abaratar los costos en la mano de obra. Como Estado tenías una mano de obra gratuita con tantos presos en un momento en que planificabas toda la economía. Simplemente tenías que darles algo de comer y con eso sacaban el trabajo. Bueno, así pensaba Stalin. En esa lógica perversa de ingeniería social, así pensaba Stalin. ¿Sí? En el Gulag, y esto ya no está sujeto a discusión, murieron entre 1929 y 1953 1.053.000 personas por las condiciones de trabajo tan difíciles. Pero de hecho, en promedio, el número de presos liberados cada año del Gulag excedía el número de presos que morían. ¿Sí? Si ustedes van a internet van a leer que Stalin mató a 50, 60, 70, 80 millones de personas en el Gulag y estas tonterías. No es así. Pueden leer a Archie Getty, a Michael Ellman, a Sheila Fitzpatrick, a Oleg Hlevniuk, a los grandes historiadores del estalinismo que confirman estas cifras con base en documentos de archivo. Bueno, para finalizar, repasemos una vez más esta lógica de la industrialización masiva. Por la obsesión con una futura guerra que cada vez parece más inminente, el Estado requiere industrializar masivamente al país, financiando esa industrialización con la venta y exportación de productos agrícolas, arrebatados a los campesinos por la fuerza por medio de la colectivización y basándose en parte en una mano de obra casi gratuita proporcionada por los presos en el sistema Gulag. ¿Sí? Esa es la lógica de todo lo que ocurre en esta época. En fin, si ustedes revisan los números de la industrialización masiva de 1928 a 33, son impresionantes. No me da ya tiempo de decir las cifras, pero fue una proeza espectacular en la historia de la humanidad que tenía este lado oscuro, espantoso y muy cuestionable también. ¿Sí? Se dicen las dos cosas y no pasa nada. ¿Sí? Esa idea de que viene la nueva guerra va a continuar en la mente de Stalin y sus allegados, por supuesto, en especial en los años 30, después de que Japón invada Manchuria en 1931, que es ya casi la frontera soviética. Eso obliga a Stalin a firmar pactos de no agresión con otros países fronterizos, con Estonia, con Letonia, con Lituania, con Finlandia, con Polonia, ¿sí? Como reacción a esa invasión japonesa de Manchuria. Y sobre todo en cuanto llegue Hitler al poder, en enero de 1933, con un discurso belicista, revanchista, anticomunista, antisemita, etc. ¿Sí? Vamos a ver cómo reacciona la Unión Soviética a todas estas afrentas y cómo llega y vive la Segunda Guerra Mundial en nuestro próximo episodio.
para cerrar con la recomendación musical de hoy, quisiera que escucháramos a un compositor bastante desconocido llamado Vsevolod Zaderatsky, ucraniano, que se dice fue profesor de piano del Zarievich Alexei, el hijo del último zar Nicolás II, y que además Zaderatsky se enroló en los ejércitos blancos durante la Guerra Civil. Se graduó del Conservatorio de Moscú con todo y ese currículum adverso para las autoridades soviéticas. Y bueno, se podrán imaginar ustedes que Zaderatsky terminará en el Gulag bajo sospecha por supuesta actividad contrarrevolucionaria, porque su música no se ajustaba a los cánones estalinistas y por este pasado en los ejércitos blancos. Zaderatsky ingresará en julio de 1937 a uno de los campos de trabajo en el lejano oriente, en el Sevostlag de Magadán, con una sentencia de 10 años, luego reducida a 1 año y medio, y salió en 1939. Pero la razón por la que les pongo la pieza que escucharemos para cerrar este episodio es que Zaderatsky la escribió mientras estaba en el Gulag. Se trata del primer preludio de los 24 preludios y fugas para piano que escribe a la usanza de Bach, algunos años antes de que Shostakovich haga lo propio con un ciclo también de 24 preludios y fugas para piano, en todas las tonalidades. Y se dice que Zaderatsky escribió esta música maravillosa que reafirma la tonalidad a inicios del segundo tercio del siglo XX, sin tener ningún piano a la mano allí en el Gulag, que lo escribió a lápiz sobre papel telegráfico. ¿Sí? Escuchen todos los 24 preludios y fugas para piano de Vsevolod Zaderatsky. Yo aquí les dejo apenas el primer preludio en do mayor bajo la interpretación del pianista lituano-ruso Lukas Geniushas.